debo contarles que Ana María Lorandi me encomendó enfáticamente que les transmitiera a todos sus más cordiales saludos y les comentara lo mucho que siente no poder estar con nosotros acá disfrutando de este agradable encuentro. Deseo agradecer al Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas la oportunidad que nos brinda para presentar este libro en esta ciudad emblemática y única, ya que la historia que pretendemos contar gira en torno a la trayectoria de vida de unos criollos residentes en el Cusco hacia fines del siglo XVIII, acusados de falta de lealtad a la corona de España, y también da cuenta del accionar de algunos funcionarios borbónicos venidos desde Lima. La publicación de este libro ha sido un esfuerzo conjunto entre el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, el Instituto Francés de Estudios Andinos, también la colaboración de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, y también deseo mencionar al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a la Universidad de Buenos Aires, instituciones a las que pertenecemos las autoras. A todas las personas que han participado en este proyecto y más concretamente a aquellos que han participado en el proceso de edición, va nuestro reconocimiento por la ardua tarea realizada. Anael Pilares, responsable del cuidado de la edición, se dedicó afanosamente a la tarea encomendada, hasta el punto que el primero en conocer la versión definitiva en PDF debe haber sido su pequeño hijo que aún no había nacido. Rubén Villa, a cargo de la corrección de estilo, realizó un trabajo idóneo, mientras David Quevedo Velasco trabajó en la diagramación y diseño de portada. Bueno, el resultado salta a la vista porque se trata de una edición de gran calidad y muy atractiva, por cierto. Bueno, debo decir que las reflexiones acá vertidas por los comentadores han sido por demás interesantes. Ocurre que se nota que han sabido leer el texto en profundidad y muy concienzudamente. Ocurre que muchas veces como autoras nos cuesta, digamos, ponernos en el rol de lectores, porque nos involucramos tanto, digamos, con nuestras fuentes y con nuestros actores, que es difícil, digamos, tomar distancia del texto. Así que son muy bienvenidos los comentarios, digamos, porque nos permiten escuchar, digamos, desde otro lado cómo impacta, digamos, la lectura del libro. Con respecto a la investigación propiamente dicha, yo, digamos, no me voy a referir tanto a la temática, digamos, del libro, voy a hablar un poco del contexto general y eso lo voy a dejar, y un poco de la metodología, de cómo se construyó el objeto de estudio, y un poco de los problemas, digamos, que fueron surgiendo en la investigación, para no adelantarles, digamos, nada acerca del libro y realmente sientan, digamos, necesidad de leerlo. El contexto, digamos, de la presente investigación, el contexto histórico, se relaciona entonces, como dijeron acá los comentadores, con la situación de crisis generada por las rebeliones indígenas y las reformas fiscales y políticas del siglo XVIII, ya que desataron un clima de incertidumbre en las autoridades virreinales acerca de la fidelidad de los criollos al soberano español. Al respecto, digamos, el eje del relato es la persecución que realizan unos funcionarios borbónicos contra ciertos miembros del sector criollo del Cusco en la década de 1780. Nos interesa enfatizar entonces la relevancia de los momentos de crisis, porque en ellos afloran las tensiones sociales generalmente acalladas o al menos controladas en épocas normales. En este caso particular, tanto las reformas implementadas, principalmente las fiscales, pero también las políticas, como las sucesivas rebeliones y motines urbanos en los que participaron los criollos, estrechamente vinculados en sus causas, contribuyeron a provocar una coyuntura que nos permite capturar con mayor claridad las estrategias de los actores, las que logramos visualizar prestando atención a toda huella que nos permitiera acceder a la cultura política y social de la población. El punto de partida entonces fue el juicio iniciado en 1783 contra los hermanos Ugarte, Antonio Gabriel y Gaspar, acusados de mantener vínculos con el cacique José Gabriel Condorcanqui.
Lentamente entonces nos fuimos internando en los vericuetos, digamos, procesales, con el objetivo de echar luz sobre el denso entramado de intereses en disputa en el campo político. Además, como ya expresamos, partimos del supuesto que justamente en momentos de crisis, cuando el debate público acerca del espacio de poder que debía concederse a los residentes americanos llega a su punto culminante y se suscitan y aparecen, digamos, negociaciones sobre las representaciones identitarias de cada uno de los sectores sociales en pugna. Nuestra investigación entonces apunta a un asunto enmarcado en la conducta de los agentes y las instituciones políticas que afectaron, en particular, a un grupo no indígena de la sociedad tardo-colonial, el de los criollos americanos. En este libro, entonces, el foco está puesto en la situación específica de ciertos criollos, los hermanos Ugarte, que habían adquirido excesivo poder político, algo que puso en alerta, digamos, a los funcionarios borbónicos, cuya desconfianza fue siempre en aumento. Debemos recordar, como ya se refirieron acá, que a lo largo de los siglos se había construido este patrón estereotípico denominado el criollismo, que era aplicado, digamos, a los residentes americanos por los peninsulares, y según el cual eran propensos a prácticas ilegales, al faccionalismo y a una escasa adhesión a la autoridad real. En un contexto entonces de incertidumbre y temor al que aludimos anteriormente, este perfil de dudosa moralidad atribuido a los euroamericanos sirvió como justificativo para la aplicación de medidas ejemplificadoras contra algunos individuos. Al respecto, la expresión usada como título de este libro, La pedagogía del miedo, ilustra esta postura cabalmente. Así pues, en las últimas décadas del 18, las autoridades tratarán de evitar nuevas rebeliones indígenas con duras medidas represivas y también sentirán una preocupación creciente por la multiplicación o expansión de motines en los que participaban criollos y mestizos, dado que ya habían conmovido a varias ciudades del Virreinato del Perú. Por entonces rondaba el temor de que los criollos, sumados a los mestizos, se aliaran con los indígenas para alzarse contra el poder español. Justamente ese temor es el que dará pie a una serie de medidas destinadas a apartar a aquellos elementos sospechados de escasa fidelidad a la corona de España. Paralelamente a esta situación, las reformas carolinas tendían a cambiar el equilibrio legal y fáctico del poder relativo de las instituciones, aumentando o cercenando los fueros y competencias incorporados en las subjetividades de la población desde siglos. Bueno, eso en cuanto al contexto. Ahora voy a hacer referencia a algunos aspectos metodológicos puntuales de esta investigación, ya que en general, digamos, la investigación nos planteó un desafío, pues fue necesario apelar a distintas escalas de análisis, algo que acá comentaba el señor Laborda, Polo y Laborda. En otras palabras, tuvimos que ir de lo particular a lo general y del texto al contexto para poder interpretar los múltiples matices del clima reinante en el período. En el nivel entonces macro, analizamos tanto la estructura social general como los acontecimientos de la época. Al respecto, tratamos de identificar las diferentes estrategias desplegadas por cada grupo para afrontar dos acontecimientos clave en la historia de estos pueblos. Por un lado, las reformas políticas y las fiscales, y por el otro, las consecuencias de la Gran Rebelión en el Cusco y el altiplano andino. Mientras, en el nivel micro, el foco estuvo puesto en ciertos sucesos específicos que conmovieron a la ciudad del Cusco y en la participación más o menos activa de nuestros protagonistas, los hermanos Ugarte. Para ello, analizamos sus relaciones con ciertos personajes relevantes, entre otros el obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso y Peralta, con quien los hermanos Ugarte mantenían fluctuantes relaciones de amistad y enemistad que dan cuenta de la versatilidad de las alianzas políticas, desde siempre negociadas, solo que bajo las adversas condiciones reinantes esta característica se potencia.
Cabe mencionar también que el desarrollo de la investigación nos condujo a considerar tanto los aspectos estructurales identificados en el entramado social, con sus particularidades étnicas y jerarquías políticas y económicas, cuanto las diferencias regionales presentes en la secular competencia entre Lima y el Cusco, algo a lo que aludió acá el otro comentador. Además, las múltiples voces contenidas en nuestras fuentes nos alertaron a no tomar a los distintos sectores sociales como bloques homogéneos, sino a intentar descubrir las diferentes respuestas de los actores, a veces colectivas y otras individuales, ante los obstáculos o ante la propia coyuntura del momento. En general, esta investigación podemos decir que se enmarca en el paradigma de la antropología histórica, dado que si bien trabajamos con fuentes de archivo, como hacen los historiadores, las interrogamos con la actitud de un etnógrafo cuando hace su trabajo de campo. En consecuencia, se plantearon preguntas y se aplicó el análisis antropológico a acontecimientos, conductas y discursos tratados tradicionalmente por historiadores preocupados por los procesos que involucraron a la sociedad hispano-criolla. Pero esta aproximación antropológica, a partir de fuentes coloniales, se complementa recurriendo a la crítica heurística y al tratamiento hermenéutico desde antiguo utilizados por los historiadores. Así es que entendemos que la perspectiva antropológica es un instrumento idóneo tanto para abordar el pasado histórico como para el trabajo de campo etnográfico que estudia las sociedades indígenas o mestizas contemporáneas. Más en particular, la perspectiva utilizada en esta investigación es la de cultura política, la cual comprende un conjunto maleable de símbolos, valores y normas, cuyo significado une a las personas con las comunidades sociales, étnicas, religiosas, políticas y regionales, y por cierto no excluye otros abordajes que buscan la comprensión de las formaciones políticas como la economía política o el análisis institucional. Con este abordaje intentamos echar luz sobre un momento de transición complejo que abarca la etapa final del régimen colonial y los primeros movimientos de protesta locales, ya que entendemos que son las relaciones de poder las que sostienen todo proceso político y estas se basan necesariamente en dimensiones subjetivas y culturales de intereses en público. Debemos agregar que la variable política solo puede ser abordada a partir de un análisis integrador en el cual convergen tanto la estructura como el acontecimiento, ya que permiten interpretar la agencia humana, entendida como el grado de libertad que cada individuo tiene al interior de los sistemas normativos en los cuales se encuentra inserto. Ahora bien, a la estructura y el acontecimiento deberemos adicionarle la existencia de una matriz cultural, por cierto dinámica y hasta versátil, pero siempre presente en las acciones y representaciones de los sujetos sociales. Bueno, con respecto a los inicios, digamos, de esta investigación y un poco con respecto a las fuentes, esta investigación comenzó casi circunstancialmente, podríamos decir, a partir de un hallazgo que fue adquiriendo mayor envergadura y a medida que nuestra curiosidad nos impulsaba a indagar más a fondo en el destino azaroso de una familia cusqueña. Ana Lorandi había trabajado durante varios años el tema de las dificultades, digamos, soportadas por los funcionarios borbónicos en el Tucumán colonial. El personaje central, digamos, de esa investigación fue Juan Manuel Campero, que es gobernador de la provincia de Tucumán entre 1764 y 69, y justamente estaba casado con una hermana de nuestros actores, los Ugarte, y bueno, fue a partir de haber descubierto un memorial, digamos, de Campero, donde hacía alusión a la defensa, digamos, de sus cuñados, de que habían sido acusados, digamos, de escasa fidelidad a la corona, que nos fuimos involucrando, digamos, en este tema, digamos, y fuimos rastreando un poco más e internándonos en todo este proceso.
Después, digamos, la investigación se fue complementando con material del Archivo Nacional de Lima, con el relevamiento bibliográfico en bibliotecas de Lima también, de acá del Cusco, de Francia incluso, y así es como fuimos armando, digamos, el objeto de estudio. Con respecto a algunas de las precauciones, digamos, sobre la práctica del investigador que surgieron en el curso de la investigación, sabemos, digamos, que el análisis de los papeles de archivos, donde se exponen las conductas y los acontecimientos del pasado, exige precauciones particulares al investigador, quien debe abstenerse, digamos, de formular preguntas relacionadas con la problemática de la realidad y el tiempo en el que está inserto uno mismo como sujeto, no como investigador. Por tal motivo, prestamos especial atención a los conceptos y vocablos utilizados en las fuentes, como Estado, Nación, Patria, Reino, Imperio, Ilustración, y a otros pertenecientes al marco legal y, por qué no, cultural. En cada caso, hemos tratado de realizar un control de los significados y usos de la época en estudio. También fue necesario discutir sobre ciertas cuestiones relevantes en relación al tema de estudio, como el valor del indicio como prueba jurídica, los mecanismos de control y vigilancia de la opinión pública, el rumor y su circulación, entre otras. Pero antes de adentrarnos en estas cuestiones, los invitamos a descubrir a través de la lectura del presente libro cómo usan dichos conceptos los agentes sociales que participaron en los acontecimientos que nos ocupan, cuáles son sus efectos en las prácticas concretas y en qué medida actúan como instrumento de poder y negociación de los sentidos y la acción. Los invito entonces a descubrir esto a través de la lectura. Bueno, como investigadores además somos conscientes de que debemos aceptar cierto grado de incertidumbre, pues tratamos con un ayer desvanecido y nuestro trabajo consiste en reconstruir un pasado en base a huellas que perduran en los documentos y que nos permiten vislumbrar un mundo que nos es ajeno, pues pertenece a otro, cuyas prácticas sociales y culturales no compartimos. Reconocemos entonces que la aproximación al pasado tiene ciertos límites, pero creemos en la posibilidad de construir un relato que explique y otorgue sentido a ese pasado en base a interpretaciones coherentes y bien documentadas que relacionen los comportamientos con su significado. En síntesis, no adherimos al relativismo extremo del postmodernismo, sino a un realismo práctico. En concreto, el caso analizado, el mencionado juicio que involucra a los hermanos Ugarte y que es motorizado por los funcionarios borbónicos, cuyo objetivo es acosar a los criollos, refleja las actitudes e ideologías de acusados y acusadores. Esta circunstancia exige mucha precaución a la hora del análisis, ya que nos obliga a poner especial atención en las interpretaciones propuestas y a vigilar celosamente nuestro propio discurso. Finalmente, y dado que nuestro corpus documental gira en torno a un pleito o disputa por el poder, evitamos también erigirnos en jueces o árbitros de las querellas en las que participan nuestros actores. De alguna manera, la disciplina cuenta con criterios propios de validación del proceso de construcción de un discurso histórico dentro de los límites que impone la crítica de fuentes. También fuimos cautelosas en la interpretación de los registros notariales de los juicios, sobre todo en las declaraciones de los testigos, ya que en el caso que tratamos debimos evaluar el contexto de tensión en el cual se producían dichas declaraciones, tanto las preguntas de los inquisidores como las respuestas de los testigos, y también las posibles alteraciones producidas por el escribano al volcar el papel los testimonios. En suma, observamos detenidamente un colectivo social interiormente complejo y disímil, habitando un espacio compartido por otros grupos sociales en una época de transición e incertidumbre. En cuanto a la relevancia, digamos, de este trabajo y a su ubicación en la producción historiográfica,
En realidad somos conscientes que para el periodo analizado existen muchos estudios que se ocupan de la situación de los indígenas, pero nosotros consideramos necesaria una revisión profunda que indagara sobre las representaciones y comportamientos de los restantes sectores de la sociedad, objetivos que nos propusimos en esta investigación y que llevamos adelante observando en detalle, microscópicamente, ciertos sucesos que conmovieron a la ciudad del Cusco en esos años, pues pensamos que la reducción de escala produce efectos sobre el conocimiento, permite mayor profundidad. Como todos saben, existe una abundante producción historiográfica sobre los acontecimientos políticos de esa época y en particular sobre las rebeliones, como diera cuenta acá el comentador. Por lo tanto, decidimos referirnos a esta literatura, pero consideramos innecesario detenernos en un relato pormenorizado. En realidad, optamos por ponderar solo algunos aspectos a fin de situar el análisis sobre el sentido de las prácticas que los actores ponen en juego. En consecuencia, el ejercicio narrativo alude al acontecimiento, pero indaga sobre las prácticas significativas de esa sociedad local, específicamente sobre las formas que adquiere el poder y su significado, algo que se refleja en las acciones y los discursos de los personajes que intervinieron en este periodo de la historia colonial tardía, analizado en detalle. Como investigadoras, la abundante producción historiográfica sobre el tema, en particular la producida por los estudiosos peruanos entre 1960 y 1970, significó una preocupación y un desafío. Hemos tratado de, ya que existió una tendencia en esta literatura a interpretar el rechazo a las reformas borbónicas por parte de los sectores hispanos criollos, e incluso las supuestas simpatías a las reivindicaciones indígenas como antesala de la independencia. Esta postura fue posteriormente criticada y en ocasiones hasta se desestimaron sus aportes. Nosotros creemos que estos ensayos deben ubicarse en el contexto sociopolítico de la época en que fueron producidos y consideramos que hay que rescatar sin prejuicio las útiles pistas que ofrecen para una revisión de momentos críticos de la historia peruana. Son trabajos valiosos que además incluyen importantes recopilaciones documentales y se sostienen en una investigación primaria minuciosa. Por eso es importante rescatar este material. Por eso, bueno, en consecuencia, deseamos enfatizar que abordamos esa literatura histórica con extrema precaución, pero sin desestimar para nada la documentación editada, ya que siempre puede ser leída y reinterpretada por los investigadores actuales. En suma, digamos, pusimos especial atención y delicado balance para abordar la lectura de esta importante producción historiográfica. Bueno, para ir cerrando, consideramos que la fructífera interacción entre antropología e historia plasmada en la antropología histórica nos provee con una herramienta idónea para analizar una sociedad multiétnica y multicultural compuesta no solo por nativos americanos, sino por europeos y africanos, todos sometidos a un intenso proceso de mestizaje en el que intervienen instituciones y normas provenientes de ultramar. La pedagogía del miedo, consideramos que este libro es casi una etnografía de la ciudad, ya que captura un momento y deja entrever el cruce de intereses, las negociaciones, las estrategias y el juego de poder de ese momento, de un momento de transición y quizá no tan en un momento de transición entre los fines de la colonia y los inicios, digamos, de la era republicana, que es importante, digamos, haber hecho este análisis mixto. Bueno, los invito a todos a leer este libro que pienso, bueno, que les puede interesar.